Hola, reciban un fraternal saludo de parte de todos los tutores del programa Todos Aprender. Mi nombre es Indira Ibáñez y soy tutora de Secretaría de Educación del Departamento del Cesar. Y hoy las estaré acompañando a través del taller sobre elaboración de guías de aprendizaje. A través de este video vamos a reflexionar sobre las guías de aprendizaje como un recurso valioso para apoyar el trabajo que estamos realizando con nuestros estudiantes, además de cómo hacer que este producto tenga una mejor calidad y principalmente cómo hacer para que contribuya para que los aprendizajes de nuestros niños sean significativos. Hoy como docentes estamos enfrentando un nuevo reto. Las aulas de clase se trasladaron a los hogares de nuestros estudiantes, lo que implica que nuestras prácticas tengan que transformarse, para que así nuestros estudiantes sientan que todavía estamos realizando un acompañamiento, a pesar que físicamente no estamos al lado de ellos. Sabemos que en la actualidad contamos con muchas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a fortalecer el proceso que están llevando los estudiantes, pero también sabemos que no todos los estudiantes cuentan con estas herramientas, lo que nos obliga a buscar un recurso que llegue a manos de todos los estudiantes. Y qué mejor que una guía de aprendizaje. El objetivo principal de este proceso es reconocer el valor que tiene la guía para, primero que todo, gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes y segundo, la mediación de los recursos que el estudiante va a utilizar en el proceso. El objetivo específico número 1 es identificar los elementos que caracterizan la guía de aprendizaje como gestora de las interacciones entre docentes y estudiantes y mediadora de recursos. El segundo objetivo es reconocer el papel de la guía de aprendizaje en la modalidad de educación remota. El tercero es reconocer los elementos que configuran una guía de aprendizaje. Bueno, mis profes, para iniciar esta reflexión hay que tener claro la diferencia entre plan de aula y guía de aprendizaje. Por esto quiero que hagamos una comparación. El plan de aula, por una parte, es un documento hecho de docentes para docentes, es tu carta de navegación. Es la planificación de todos los elementos de estudio que serán objeto de enseñanza en un ciclo determinado de tiempo. Además, ahí se detallan los tiempos, la naturaleza de las tareas, los talleres construidos, los libros como pre y entretexto, la secuencia, los portales web, todo eso que vas a utilizar, todos esos recursos. Por otro lado, las guías de aprendizaje son el recurso creado por docentes para estudiantes, el cual brinda las orientaciones a los estudiantes para que comprendan los objetivos de aprendizaje y realicen las tareas propuestas con los recursos que tú les brindas. Entonces, mis queridos profesores, después de tener claro la diferencia entre un plan de aula y una guía de aprendizaje, es necesario responder una pregunta muy importante: ¿qué es una guía de aprendizaje? Bueno, la guía de aprendizaje es un recurso que integra en un solo documento, primero que todo, las orientaciones que son necesarias para que los estudiantes utilicen los diferentes recursos que se les propone para que ellos construyan su conocimiento y desarrollen sus habilidades. Por otro lado, la guía también integra las explicaciones, las sugerencias, aclaraciones que son necesarias para que los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje propuestos. Interesante, ¿cierto? Bueno, ya conociendo qué es una guía de aprendizaje, es importante ahora reconocer cuáles son las características que determinan este recurso. Empecemos con su papel orientador e integrador. Dado que primero propone su narrativa una estrategia de comunicación mediada, la cual debe permitir que los estudiantes desarrollen esta guía de aprendizaje de manera autónoma, dado que los docentes y estudiantes no comparten el mismo espacio físico o no coinciden en los mismos tiempos. Y segundo, logra encadenar las diferentes explicaciones que proponen los docentes en la guía para que los estudiantes logren con éxito la construcción de sus conocimientos y el desarrollo de habilidades. Es por eso que la guía de aprendizaje tiene una función orientadora e integradora. La segunda característica es su actitud conversacional con el estudiante, puesto que es necesario que logre captar la atención de los niños y niñas
para compensar la ausencia físico-temporal de los maestros por una parte, con explicaciones y recomendaciones similares a las que habitualmente realizan los maestros en el aula de clase, y por otra parte, con estimulaciones y motivaciones para que el estudiante esté siempre conectado en el desarrollo de la guía. Es por esto que la guía de aprendizaje también tiene una función motivadora y dialógica. La última característica, pero no menos importante, es su rol de facilitador para la construcción del conocimiento, dado que orienta el trabajo que deben realizar los estudiantes. En este sentido, la guía presenta el objetivo de aprendizaje y activa los conocimientos previos relevantes. Moviliza ese objetivo de aprendizaje en articulación con la realización de diferentes tareas y plantea estrategias de monitoreo o realimentación permanentes para evaluar el progreso de los estudiantes en la construcción de sus conocimientos. Es decir, que la guía es un evaluar formativo permanente y es por ello que la guía de aprendizaje también tiene una función facilitadora y evaluadora. Es decir, que la guía de aprendizaje tiene tres funciones: su función orientadora e integradora, su función motivadora y dialógica, y su función facilitadora y evaluadora. Y en estas tres funciones que la guía se diferencia de un taller o un libro o un portal web, dado que estos materiales por lo general requieren ser adaptados al contexto en que se desarrolla el proceso formativo de los niños y niñas. En cambio, por su parte, es en la guía de aprendizaje donde se detallan esas adaptaciones de los talleres o libros para que los estudiantes puedan comprender los objetivos de aprendizaje propuestos. Con lo que hemos presentado hasta el momento surge un interrogante: ¿cuál es el papel de la guía de aprendizaje en la educación remota a distancia? Para responder esta pregunta tenemos que tener claro que la educación remota es cuando por cualquier circunstancia el estudiante y docente no coinciden en el mismo espacio físico y su comunicación puede ser sincrónica o asincrónica. Es decir, que en la educación remota docente y estudiante no tienen necesariamente que coincidir en el mismo espacio y tiempo para tener una relación de tipo educativo. La educación remota se puede dar de dos maneras. La primera se da sin servicios virtuales. Aquí el proceso formativo está mediado por materiales educativos tangibles como ábacos, palillos, libros, unidades, secuencia didáctica y las mismas guías. Y la interacción entre docente y estudiante es asincrónica, lo que quiere decir que es atemporal. La segunda manera de educación remota es con servicios virtuales y se caracteriza porque está mediada por materiales educativos digitales, como son textos electrónicos, software, videos de portales, audio, llamadas por WhatsApp, páginas web, redes, etc. Aquí las interacciones entre los maestros y los estudiantes pueden ser sincrónicas o asincrónicas, según como el maestro lo necesite. Puede o no coincidir en el mismo tiempo. Bueno, ahora sí, volvamos a nuestro interrogante. ¿Cuál es el papel de la guía de aprendizaje en la educación remota o educación a distancia? Es indispensable la elaboración de guías de aprendizaje porque estas potencian las bondades y compensan los vacíos de los recursos como libros, programas de televisión, de radio, videos de YouTube, contenidos digitales y muchos recursos más. Ellas orientan a estudiantes y padres de familia y a maestros en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, son un recurso libre, no dependen de recursos técnicos ni tecnológicos, ni dependen de electricidad ni nada de eso. Dado que las guías de aprendizaje son también tangibles, pueden ser tangibles. Es decir, que la guía de aprendizaje es un recurso muy bueno para aquellos estudiantes que no tienen acceso a la virtualidad. Hasta aquí hemos dicho que las guías de aprendizaje son el recurso que permite gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes. Así estos no compartan el mismo espacio físico. También hemos dicho que median los recursos que se ponen a disposición de los estudiantes para que construyan sus conocimientos y desarrollen sus habilidades. Ahora vamos a reconocer cuáles son los elementos que configuran y estructuran una guía de aprendizaje. El programa Todos a Aprender propone 7 elementos. No obstante, de acuerdo con la diversidad de la literatura respecto a este tema, pueden ser más o pueden ser menos, o pueden tener otros nombres. Lo que sí debe ser claro para todos nosotros es que los apartados que configuran y estructuran una guía de aprendizaje deben permitir que los niños y las niñas, en la ausencia física temporal de los maestros, puedan comprender y desarrollar la guía de manera autónoma. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Está la introducción,
los datos generales, qué voy a aprender o momento de exploración, lo que estoy aprendiendo o momento de estructuración, practico lo que aprendí o momento de práctica y ejecución, cómo sé que aprendí o momento de transferencia y qué aprendí o momento de evaluación. Debemos tener claro el orden de los apartados en una guía de aprendizaje. Está supeditado a la manera en que se organiza y sistematiza el aprendizaje y los recursos que medie. Por ejemplo, una guía de aprendizaje puede involucrar recursos como programas de televisión o radio, libros, videos por internet, o puede que la guía no involucre ninguno de estos recursos, lo cual convierte la guía en el único material educativo con el que cuentan los estudiantes para lograr sus aprendizajes. Para tener más claridad, he decidido estructurar una silueta o formato de guía teniendo en cuenta todos los elementos mencionados anteriormente y deseo compartirla con todos ustedes. Además, he incluido un ejemplo de guía elaborada siguiendo estas pautas. Vamos a mirar cada una de estas partes que nos propone el programa. Introducción. Se presentan los recursos que la guía involucrará y se brindan algunas recomendaciones generales. Para mostrar el ejemplo, vamos a tomar una guía que utilizó como material el libro de matemáticas del programa. Datos generales. Nombre del establecimiento educativo, grado, fechas de recibido y entregas, nombre del estudiante, nombre de los docentes, área y los objetivos de aprendizaje. ¿Qué voy a aprender? Debemos presentarle a nuestros estudiantes los objetivos de aprendizaje de tal manera que les genere motivación para aprender y ganas para trabajar con los recursos que integran la guía de aprendizaje. En este aspecto deben aparecer dos cosas importantes. La primera son las instrucciones, las cuales deben ser claras y explícitas. Como podemos ver en el ejemplo, le indicamos al estudiante a qué página debe ir y qué es lo que debe hacer, que en este caso es leer la situación problema, un desfile en el pueblo. También es importante tener en cuenta las sugerencias o aclaraciones que le damos a nuestros estudiantes sobre lo que realizarán con los recursos. Estas sugerencias tienen como fin vincular a los niños con el objetivo de aprendizaje para activar sus conocimientos previos. De igual manera, estas sugerencias que le damos a nuestros niños también permiten que les ampliemos la información presentada en el recurso que utilizan. Es importante que no olvidemos que estas orientaciones que damos deben enfatizar sobre los elementos que van a despertar interés en nuestros estudiantes. Por eso las sugerencias o aclaraciones que le damos al estudiante cumplen con una función de papel motivador al incentivar en nuestros niños el interés por el aprendizaje. Por ejemplo, una vez el niño ha leído la situación, un desfile en el pueblo, es importante hacerle preguntas y afirmaciones como: ¿recuerda qué es el perímetro? En esta guía vamos a aprender sobre sólidos, geométricos y números decimales. ¿Sabes cuándo usamos los números decimales y para qué los usamos? Estas preguntas o afirmaciones que hacemos deben despertar los conocimientos previos de nuestros estudiantes y motivarlos a aprender. Ahora, lo que estoy aprendiendo. Aquí le presentamos a nuestros estudiantes el conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarias para lograr las metas de aprendizaje y también para poder realizar las tareas que están relacionadas con esa meta. Es decir, nosotros los docentes presentamos todas esas explicaciones que tienen como fin que nuestros niños y niñas construyan su base de conocimiento que es necesaria para resolver la guía de aprendizaje de manera autónoma. Por ejemplo, las instrucciones que le van a indicar a los estudiantes a cuáles recursos van a acceder y qué deben hacer para que construyan sus conocimientos y desarrollar sus habilidades. En nuestro ejemplo vemos que se le indica a los estudiantes de cuarto grado que deben leer solo desde la página 15 a la 16 sin aún resolver las actividades. Otro aspecto a tener en cuenta en lo que estoy aprendiendo son esas aclaraciones, sugerencias o explicaciones que tienen como fin verificar que nuestros estudiantes comprendieron correctamente los conceptos, los procedimientos o el vocabulario que se va a aprender.
Estas orientaciones deben estar en la guía de aprendizaje y también deben enfatizar sobre los elementos de autoevaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Es por eso que estas sugerencias que hacemos también realimentan las ideas ya abordadas por nuestros estudiantes para que ellos sepan qué tanto han aprendido. Es decir, que aquí lo que estoy aprendiendo, las sugerencias o recomendaciones que damos, tiene un papel de evaluación formativa en el que monitoreamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Lo tercero a tener en cuenta en lo que estoy aprendiendo son las diferentes explicaciones que complementarán y profundizarán en los conceptos, procedimientos o vocabulario que se abordaron anteriormente. Esta profundización la hacemos con el fin de presentarle a nuestros estudiantes otras fuentes de información cuyo lenguaje utilizado se acerque más al discurso oral que usamos regularmente en el aula de clase. En el ejemplo que vemos en la guía de aprendizaje, se le brinda a los estudiantes una nueva explicación que no está en el texto PRES. Practico lo que aprendí. Aquí le presentamos a nuestros estudiantes un conjunto de tareas que tiene como fin consolidar sus conocimientos y habilidades que son objeto de aprendizaje. Con estas tareas queremos que los estudiantes practiquen lo que ellos han aprendido. Además, recordemos que para ser competentes no solo basta con tener los conocimientos y las habilidades, sino que también es necesario reafinarlos con la práctica. Aquí debe contener en una parte las indicaciones que le damos a nuestros estudiantes para que sepan a cuál recurso deben acceder y qué deben hacer, con esas tareas que le permitirán practicar sus conocimientos y habilidades. En el ejemplo que proponemos, podemos observar que se le indica al estudiante que resuelvan las actividades de las páginas 17 a la 20 para que afiance sus conocimientos y perfeccionen los desempeños de sus habilidades. También debe contener explicaciones o aclaraciones adicionales que ayuden a nuestros estudiantes a comprender cómo se resuelven esas tareas propuestas que le van a permitir afianzar sus conocimientos. Estas explicaciones adicionales deben permitir también que nuestros estudiantes puedan verificar que resolvieron correctamente las tareas. Estas orientaciones, si bien tienen que estar en la guía de aprendizaje, también tienen que enfatizar sobre los elementos de autoevaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ya sea porque en la guía se le informa al estudiante sobre cuál y cómo eran las soluciones correctas de algunas de las actividades para que ellos tengan una manera de realimentarse. En el ejemplo, podemos ver que en la guía de aprendizaje no solo se le brinda al estudiante la solución correcta de la actividad, sino que se le explica una manera correcta de resolverla. Finalmente, también hay que tener en cuenta nuevas tareas que se propongan para nuestros estudiantes. Estas tareas adicionales tienen como fin que nuestros niños sigan practicando y afianzando sus conocimientos y sus habilidades. Estas nuevas tareas deben ser de diferentes grados de complejidad, de tal manera que sean retadoras para nuestros estudiantes. Por ejemplo, en la guía de aprendizaje que media en el texto de PRES de matemáticas, se le propone a los estudiantes realizar actividades adicionales que están tanto en el mismo texto como actividades nuevas que no están en el texto PRES. ¿Cómo sé que aprendí? Está relacionado con el proceso de evaluación formativa, ya que en este apartado se le presenta a nuestros estudiantes un conjunto de tareas evaluativas que tiene como fin 4 propósitos. El primer propósito es que permite evaluar las diferentes comprensiones de los conocimientos que tuvieron los estudiantes y evaluar también sus diferentes desempeños de habilidades desarrolladas. El segundo propósito es que permiten recoger las evidencias de los aprendizajes que nos permitirán valorar los niveles de apropiación que tuvieron nuestros estudiantes de las metas de aprendizaje propuestas. Como tercer propósito tenemos el poder identificar los obstáculos didácticos a los que se pudieron enfrentar nuestros niños en su aprendizaje autónomo. Y por último está el de insumo para nosotros como docentes para valorar la calidad de la guía de aprendizaje que construimos en términos de efectividad y eficacia. Tenemos que tener presente que la información que otorgue estas tareas evaluativas permitirán que los docentes tomemos decisiones para redireccionar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes y, por tanto, perfeccionar los diseños de futuras guías de aprendizaje que realizaremos. En el ejemplo que presentamos, como se le propone al estudiante resolver unas actividades de texto PRES y otras que no son del texto,
como tareas evaluativas. Además, se le expresa al estudiante las recomendaciones para que haga la entrega de las tareas y los medios por los cuales se le harán las respectivas realimentaciones. ¿Qué aprendí? Aquí presentamos a nuestros estudiantes un conjunto de tareas que tienen como fin único el cierre del proceso de aprendizaje que desarrollaron. Este cierre lo hacemos al generar reflexiones y acciones en nuestros estudiantes que le permiten responder a las preguntas: ¿se logró la meta de aprendizaje? ¿Qué dificultad tuve? ¿Qué podría mejorar? En el ejemplo que hemos venido trabajando, le proponemos a nuestros estudiantes que respondan en su cuaderno determinadas preguntas que tienen como fin hacer seguimiento a su proceso metacognitivo. Bueno, mis queridos profesores, luego de haber abordado todo lo que corresponde a las guías de aprendizaje, la propuesta del programa, sus elementos, sus características, la estructura, solo me resta hacerles una invitación, la cual apunta a que seleccionemos, adaptemos y diseñemos guías de aprendizaje que respondan a las realidades de contexto de nuestros estudiantes, primero que todo, y segundo, que contribuyan a que sus aprendizajes sean exitosos. También tengo unas sugerencias. Primero, que estas guías de aprendizaje sean tanto digitales como tangibles, para que atiendan a cualquier modalidad de educación a distancia. También que logren mediar de forma clara los diferentes recursos que le proponemos a los estudiantes, que sean motivadoras del aprendizaje, que orienten y faciliten la comprensión y el desarrollo de habilidades, que siempre realimenten las producciones de nuestros estudiantes. Y claro está, algo fundamental, que desde inicio a fin cumplan con una función de evaluación formativa. Y finalmente solo me resta darte las gracias y motivarte para que sigas cumpliendo tu hermosa labor con dedicación y entrega. Recuerda que nuestros niños te necesitan. No olvides que lo más importante en estos momentos es nuestra salud. Por eso te recomiendo que te quedes en casa lo máximo posible, que mantengas el distanciamiento social y te laves las manos con frecuencia. Recuerda que te necesitamos sano.